Buenas y buenos, yo soy Nacho y esto es Piedra Libro. ¿Qué tal todo? ¿Cómo les va? Espero que hayan terminado muy bien el 2015 y que hayan empezado todavía mejor el 2016. Yo por lo pronto estoy cumpliendo ya con uno de mis objetivos, que era seguir subiendo videos, así que estoy muy contento por eso. Como este es el primer video del año, voy en realidad a reseñar mi última lectura del 2015, que además es un libro que hace tiempo que tenía ganas de presentarles. Así que en el video de hoy le hacemos piedra libro a La historiadora de Elizabeth Kostova. Este libro yo ya se los mencioné hace un tiempo bastante largo, y aquellos que me siguen por Goodreads también pudieron notar tal vez que aparece como mi lectura actual hace por lo menos 4 meses, pero bueno, después vamos a hablar de eso. Bueno, el libro que yo tengo es de la editorial Umbriel, tiene 698 páginas y está dividido en 3 partes. Cuando yo adquirí este libro y empecé a buscar un poco de información sobre él, me hice la idea de que era una obra autobiográfica de la autora, pero en realidad el personaje principal, el de la historiadora, es un personaje inventado por ella misma en base a sí misma. O sea, como que tiene algunas vivencias que sucedieron en la realidad, pero muchas otras cosas en realidad son inventadas. Eso me pareció muy interesante también, después voy a retomar ese punto más adelante. Bueno, en este libro tenemos 3 planos temporales principales. En primer lugar está el pasado de la misma historiadora en 1970, más o menos, en la década del 70, cuando ella tenía 16 años. En 1970, esta chica acompañaba a su padre, que era un diplomático, en sus viajes por el mundo, principalmente por Europa, y durante estos viajes su padre le contaba una historia muy particular que había vivido él mismo en 1950, más o menos, en realidad un poco antes, la segunda mitad de la década del 40 y principios del 50, así que ahí tenemos el segundo plano temporal. Y esta historia que había sucedido en 1945, 1946, a su vez involucraba una historia anterior del director de tesis del padre de la historiadora, que se llamaba Bartolomeu Rossi, y que había vivido en 1930 una serie de hechos misteriosos también. Así que tenemos principalmente esos 3 momentos: 1930, la segunda mitad de la década del 40 y 1970. Y después hay algunos capítulos, algunos pequeños apartados, en donde la autora habla de sus reflexiones actuales, de esa historia que a ella misma le había sucedido. Así que bueno, más o menos en el 2000, porque el libro se terminó de escribir en el 2005. A ella le llevó 10 años de investigación, pero en el 2005 es que lo termina. Bueno, retomando un poco, tenemos estos 3 planos temporales. Lo que se nos cuenta principalmente es justamente los viajes de Paul y su hija, que es la historiadora. No aparece el nombre, pero bueno, teniendo en cuenta esto de que es medio como autobiográfico, acá le vamos a decir Elizabeth, porque Elizabeth es la autora. Así que tenemos a Paul y a Elizabeth viajando por el mundo, y Paul le cuenta que durante su investigación, él en realidad trabajaba con comerciantes holandeses y con la historia de los comerciantes holandeses, pero durante su investigación descubre un libro muy misterioso que tiene un dibujo de un dragón, y cuando lo comenta con Bartolomeu Rossi, se entera de que el mismo Rossi también tiene un libro muy similar, y que este libro está relacionado con la figura histórica de Vlad el Empalador, que nosotros conocemos como el Conde Drácula. Este libro misterioso es muy importante, ya que además de Rossi y de Paul, otros 2 personajes por lo menos, también se ven unidos alrededor de él, y todos forman parte de la búsqueda histórica y de la búsqueda también por el mundo, de conocer la verdadera historia del Conde Drácula. Vlad el Empalador fue príncipe de Valaquia, que es un lugar que queda en Rumania, muy cerca de Transilvania, que es donde principalmente se lo relaciona a Drácula en el imaginario colectivo. Este príncipe de Valaquia vivió entre 1920 y 1928, no se sabe muy bien su fecha de nacimiento, hasta 1476. Estuvo muy relacionado con lo que eran las invasiones otomanas de sus tiempos, las invasiones turcas y algunas guerras que se dieron en esa zona de Europa, de Asia, y su influencia se extendió por muchas zonas de Europa del Este, por el mar Mediterráneo, por Asia, incluso en algunos países de África se conocía también su leyenda. Gran parte de la trama gira alrededor de la búsqueda de la tumba de Vlad el Empalador. Encontrar esta tumba y a los restos que pudiera llegar a contener sería confirmar efectivamente la muerte de este personaje, pero además, en esa época en donde nos está relatando Paul
donde Paul en realidad le cuenta a su hija que sucedieron todos estos hechos, estábamos alrededor de la Guerra Fría, entonces también había intereses políticos de poder usar a esta figura histórica de Vlad el Empalador a favor de tal o cual país. Así que eso es muy interesante cómo se va dando esta búsqueda histórica y los diferentes intereses que hay, políticos, personales, académicos. Algo que me resultó muy interesante es que los héroes de esta obra son bibliotecarios, historiadores, incluso hay una antropóloga que tiene un papel muy importante en la obra, y todos ellos van siguiendo pistas que se tornan cada vez más siniestras, pero principalmente los van llevando a los diferentes países, pero más que nada a las universidades, a las bibliotecas, a las capillas. Es allí donde van buscando esta información histórica y se ven en un juego de poder amalgamar todos estos hechos históricos que se conocen, que ellos saben, con un montón de otras cosas que también tienen que tener en cuenta, pero que vienen más de la tradición, de las leyendas, de las diferentes culturas por las que van pasando y que les van dando información principalmente sobre los vampiros y sus derivados. Así que leer La historiadora es hacer un viaje por el espacio y por el tiempo muy pero muy interesante, muy enriquecedor. Tuve tal vez un problema al leerlo que está relacionado un poco con lo que les comentaba al principio, que tuve muchísimo tiempo para leerlo, casi 4 meses, pero me parece que está relacionado con que elegí un mal momento para empezarlo. Tiene muchas referencias históricas, muchas referencias espaciales, que bueno, a mí me iban confundiendo un poco porque no soy un gran conocedor de la historia de Europa del Este, y la verdad es que me parecía interesante ir prestando atención a los sucesos. Esta edición tiene un mapa de Europa durante la Guerra Fría, lo que me ayudó bastante a ir guiándome en las diferentes ciudades, las diferentes regiones que iban mencionando, pero bueno, creo que fue por eso que no le podía prestar la suficiente atención como me hubiese gustado para ir llevando la trama al día en mi cabeza con todas las referencias que se me hacía. Cuando me liberé de la facultad y más o menos pude retomarlo, la segunda mitad del libro fue muy amena, fue mucho más rápida y fue muy amena, así que yo relaciono que el problema que tuve con el tiempo fue ese principalmente. Me gustó mucho porque aprendí un montón, tanto de historia como de asuntos políticos, religiosos y por supuesto sobre mitología, principalmente sobre vampiros. Yo leí Drácula de Bram Stoker. Este es un libro que se hace referencia en La historiadora. El libro de Drácula es fundamentalmente fantástico, pero toma justamente la imagen de Vlad el Empalador, que es el protagonista de la historia, es Drácula, y todos los mitos que hay alrededor de él. Entonces es una referencia muy importante para los personajes de la historiadora, todas las aptitudes y poderes sobrenaturales que tenían los vampiros, la concepción que tenía la gente de los pueblos con relación a los vampiros, su relación con lo sagrado y con lo profano, que a mí me pareció muy interesante, aprendí un montón en ese sentido. Así que creo que La historiadora es un muy buen complemento para todos aquellos que le haya gustado el libro de Drácula, o al revés. También puede ser una buena introducción para el libro de Drácula y para la temática de los vampiros en serio. Voy a hacer un pequeño paréntesis porque justo me acordé de algo hace muy poco en un video de Tabata Belzareno, que les voy a dejar acá para que vayan a verlo si quieren, está en portugués. Pero bueno, hace muy poco me enteré que Stephenie Meyer no había leído Drácula y no tenía mucha idea sobre vampiros. Me pareció muy interesante, muy gracioso y bueno, y me pareció una buena excusa para todo lo que pasó, sin hablar más de Crepúsculo, que es algo que me gustó, pero con relación a los vampiros estoy diciendo. Así que bueno, eso, paréntesis. Así que bueno, mi última lectura del año pasado y el primer libro que les voy a recomendar este año 2016, porque me parece que amerita empezar el año con un libro así, es La historiadora de Elizabeth Kostova. Para todos aquellos que les gusta la ficción histórica, la mitología, los vampiros, las leyendas, los viajes y la aventura, este es un libro muy recomendado y muy bueno. Con relación a lo de si el libro era realmente autobiográfico, resulta que el padre de Elizabeth Kostova es realmente un diplomático que la llevaba en sus viajes a ella y le contaba historias también. En base a esas historias, ella crea esta historia, pero obviamente no podemos saber si fue primero la leyenda o la historia o qué cosas son reales y qué cosas son de la imaginación de la autora, más allá de todos los datos históricos que realmente tiene, que esos son muy fáciles de distinguir. Pero bueno, creo que todo eso hace el libro muy interesante, me parece muy bueno. Bueno, estoy muy contento de haber empezado el año con ustedes. Ya saben que en los comentarios me pueden dejar cualquier duda, inquietud, sugerencia, sospecha o lo que quieran dejarme. Me encanta que podamos discutir. Coméntenme qué les pareció el libro que les presenté, si les interesa, si ya lo leyeron, si leyeron Drácula, qué les parece la temática de vampiros, los vampiros en la historia, bueno, cualquier cosa que ustedes me quieran comentar, me encanta, así podemos seguir charlando juntos de esto que nos gusta. Gracias por estar ahí, gracias por pasar un rato conmigo, nos vemos la próxima y buenos libros.